Vamos a leer la palabra del Señor, la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. Vamos a continuar con la ayuda de Dios y vamos a leer los versículos 9, 10 y 11. La epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, en su capítulo 1, vamos a dar lectura a los versículos 9, 10 y 11. Si ya lo tiene, amado hermano, unidos leemos la palabra del Señor. Y dice la Escritura así: el cual también nos ha declarado, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, corroborados de toda fortaleza, conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo. Oramos. Padre bendito, en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo muy amado, nos acercamos a ti. Te damos muchas gracias por este momento tan especial que tú nos das de poder, Señor amado, escuchar la voz de tu palabra. Señor amado, nos sentimos muy gozosos el poder, la iglesia, Señor amado, estar reunidos en este lugar como un solo hombre y con un solo propósito de reconocerte a ti como nuestro Señor y Dios. Pero ahora tenemos esta bendición tan grande, oír la voz bendita de tu palabra. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, alúmbranos por tu palabra, Señor. Permite que seamos edificados, corroborados, bendecidos por tu palabra. Trabaja por medio de tu palabra en nuestras vidas. Glorifica tu palabra en nuestros corazones, Señor. Aquí estamos dispuestos, Señor amado, a oír tu voz. Muchas gracias. Toma mi vida en tus manos. Dame tu gracia, tu ayuda, para que pueda hablar tu palabra a tu iglesia de manera fiel, de tal manera, Señor amado, que todos seamos bendecidos en grande manera. Sabiendo, mi Señor amado, que tú nos escuchas y que haces más, nos dejamos en tus manos. Por Jesucristo, nuestro bendito Salvador, te lo he rogado, mi buen Dios. Amén. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. El apóstol Pablo, en la epístola que él escribe a los Efesios, ya en el último capítulo, él se da a la tarea de instruir a los creyentes a mantener una vida de oración constante, perseverante, guiada por el Espíritu Santo, de manera así, orando, dice él, orando por el Espíritu. Eso es importantísimo, ya que solo así nuestra oración estará alineada con la voluntad de Dios. Él no solo instruía a la iglesia cómo orar, sino que él oraba también por las iglesias, y lo hacía por la iglesia de Colosas. Por eso, ahora que continuamos nuestro estudio, amados hermanos, vamos a considerar orando por el crecimiento espiritual de los colosenses. Así, eso es lo que hacía. Tenía un propósito el apóstol Pablo en su oración, que la iglesia de Colosas, ¿qué? Creciera espiritualmente. Así, que la iglesia de Colosas creciera espiritualmente, que no fueran los mismos que fueron ayer, sino que ya ellos pudieran madurar,
y ver, amados hermanos, ver desde una perspectiva diferente la vida cristiana. Cuando uno pues todavía es inmaduro, uno no entiende muchas cosas de la vida cristiana. Pero conforme vamos conociendo al Señor y Él se revela a nosotros por medio de la palabra, uno entiende los propósitos de Dios para nuestra vida en cada situación que nosotros pasamos. En la epístola a los Colosenses, el tema o propósito de esta carta, y que usted ya lo debe de tener muy presente, amados hermanos, es presentar la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo para suplir nuestras necesidades en cada área de nuestra vida y saber que Cristo es suficiente en nuestra salvación. Así. Y uno dice, ¿qué es Cristo para ti? ¿Y qué decimos nosotros? Para mí, Él es ¿qué? Todo. Oye, pero tú necesitas, nada necesito. Lo único que necesito es a Cristo. No, pero mira, vamos a quemar unos pecados, escríbelos en un papel y para que tú quedes completo. Te vamos a hacer una liberación. ¿Eso necesita un cristiano? No. Un cristiano es libre desde el día en que Cristo ¿qué? Vino a nuestro corazón. Somos libres. Él nos hizo libres y en Él estamos nosotros completos. Porque en Él, ¿quién? En Cristo. En Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y dice, y en Él estáis cumplidos, es decir, completo, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Hermano, para nosotros Cristo es suficiente. Es lo que necesitamos, Cristo, 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 Cristo. Esta epístola a los Colosenses, pues fue escrita para anular la herejía que había surgido ahí en Colosas, la cual ponía en peligro la existencia de la iglesia, el andar de la iglesia. Y aquí en este capítulo 1, amados hermanos, el asunto relevante y principal que nos presenta es la grandeza de Cristo Jesús. Y la verdad, amados hermanos, si hay alguien grande, ¿quién es? Sí, Cristo el Señor. A veces le decimos a las personas, oye, este es un grande. Ese no es grande. Los seres humanos, ¿cómo somos? Sí, somos pequeñitos, débiles, muy frágiles. Pero si alguien es grande, amados hermanos, es Cristo el Señor. Ni aún, ¿recuerda usted la historia de David y Goliat? Y el gigante Goliat, pues así le llamaba a la gente, el gigante. Cuando llega David, que es tipo de Cristo, ¿cuándo le llamó gigante? Este incircunciso. ¿Quién es este? Que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente. La manera de ver de David, amados hermanos, era diferente. Y todos lo veían bien grande. No, él nada más lo veía como un incircunciso, que ese día iba a morir, porque Dios le iba a dar la victoria a su pueblo. Entonces el único grande es el Señor. Y si hablamos nosotros ahora, amados hermanos, de esto, orando por el crecimiento espiritual de los colosenses, es que ellos no se podían quedar así. Ellos tenían que madurar, ellos tenían que crecer, porque también la herejía estaba creciendo. El peligro también estaba creciendo. Por eso la oración del apóstol Pablo era para que ellos crecieran, ellos maduraran espiritualmente. Y hay tres asuntos importantes, amados hermanos, en la oración que el apóstol Pablo eleva por los hermanos de Colosas.
Y el primero es que ora para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Es lo primero. Y eso es lo primero que vamos a ver. Y ahí lo dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Y ahí está el propósito, dice, y de pedir, así, y de pedir que seáis llenos ¿de qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia. Y uno dice, ¿queremos eso? Claro que queremos eso, que la iglesia crezca. Entonces esto era lo primero, orar para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Lo siguiente, ora para que vivan de manera digna, agradando a Dios. Pero se da cuenta que esto va de la mano porque no podemos vivir agradando a Dios si no conocemos su ¿qué? Su voluntad. Si yo no conozco lo que le gusta a alguien y le llevo un pastel de chocolate y sucede que el chocolate le provoca ¿qué? Alergia y se muere todo inflado. ¿Por qué? Porque no lo ¿qué? Pues no lo conocía. Pero cuando nosotros conocemos a alguien, entonces no le vamos a llevar algo que le desagrada. Nosotros tenemos que conocer a Dios. Si conocemos a Dios, podemos pasar a lo segundo, vivir de manera digna, agradándole a Él. Y esa era la oración del apóstol Pablo. Pero no se queda ahí, sino que también ora para que los colosenses sean fortalecidos con poder para soportar las dificultades. Y entonces dice uno, este cristiano ya está ¿qué? Ya está madurito, ya está cocidito, ya resiste, ya puede aguantar. Y aunque vengan las herejías, él está capacitado para identificar inmediatamente lo que es de Dios y qué, y lo que no es de Dios. Lo identifica inmediatamente. Entonces hablamos de esto, amados hermanos, orando por el crecimiento espiritual de los colosenses. Y esa es nuestra oración. Y uno, amados hermanos, uno ve esta oración porque tenemos que ver cómo ora el apóstol Pablo, porque a veces uno pide en la oración, uno pide tantas cosas y nada más pide más cosas terrenales. Señor, sáname, Señor, bendíceme, Señor, puras cosas terrenales. Dame un trabajo, dame un novio, pero no son cosas que tienen que ver con ¿qué? Con la eternidad. Pedís y no recibís, porque pedís ¿qué? Ahora, y no que uno no le pida al Señor, porque nosotros ponemos todo en las manos del Señor, pero tenemos que orar sabiamente. Tenemos que orar, amados hermanos, con el conocimiento de la voluntad de Dios. Por eso les he dicho muchas veces que el creyente, que el Hijo de Dios predica la palabra, ora la palabra porque es la voluntad de Dios y canta la palabra. ¿Todo tiene que ver con qué? Con la palabra. Cuando voy a orar, ¿qué voy a orar? La palabra. Y la palabra es la voluntad revelada de Dios. Entonces quiere decir que estamos orando ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad. ¿Se da cuenta? La manera en que el apóstol Pablo, amados hermanos, nos enseña y vemos nosotros cómo ora y cómo se dirige a Dios en esa oración por los colosenses. Por eso hablamos orando por el crecimiento espiritual de los colosenses. Y en primer lugar, que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Así, el texto dice, es el versículo 9, Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia.
Cuando nosotros decimos, Señor, bendice a tu pueblo, en mi entendimiento y en mi corazón está esto. Señor, dales ¿qué? Dale sabiduría espiritual. Dales espiritual inteligencia, Señor, a cada uno. Revélate, Señor, a ellos por medio de tu palabra. Ahora, conocer a Dios, oiga, conocer a Dios y lo que Él pide de nosotros, hermanos, es nuestra primera responsabilidad. Porque aquí el apóstol él está orando, pero el que tiene que buscar ese conocimiento de Dios, ¿quién es? Es usted. Y encontramos la voluntad revelada de Dios, ¿dónde? En las Escrituras. ¿Quién es el que tiene que leer la Biblia todos los días? Sí, nosotros, amados hermanos. Entonces, conocer a Dios y lo que Él pide, pues está revelado aquí. Conocer a Dios y lo que Él pide de cada uno de nosotros es nuestra primera responsabilidad. ¿Cómo podemos agradar a Dios si no lo conocemos? ¿Cómo podemos vivir o cómo intenta alguien vivir agradando a Dios sin conocerlo? ¿Podrá? No, es imposible. Va a tropezar, va a seguir tropezando, porque no conoce a Dios por medio de la palabra. El apóstol Pablo ora por los colosenses para que su conocimiento espiritual, hermanos, no se detenga, sino que ellos puedan seguir creciendo, ellos puedan seguir madurando, y puedan contrarrestar la falsa enseñanza con la verdad bíblica. Por eso lo que tenía que hacer él era equiparlos. Ahora, cuando nosotros venimos aquí a la casa del Señor y Dios nos habla a través de su palabra, amados hermanos, es verdad que Él nos llena, nos bendice con su presencia, pero si hay algo importante en la vida del cristiano es que éste sea equipado. Y si no está equipado, ¿cómo va a contrarrestar lo que no es de Dios? Y dice, sí sentí bonito, la verdad, y uno le da gloria a Dios porque Él nos abraza con su presencia. Pero si no somos equipados, ¿por qué? Por el conocimiento de su voluntad, ese cristiano sigue peligrando. Por eso es que cuando Él habla a los efesios, Él presenta ahí que tomen toda la ¿qué? Toda la armadura. El cristiano tiene que estar equipadito para las luchas, para las batallas, para las aflicciones. Tiene que estar equipado. Si no, viene el enemigo y le hace... ¿Y qué pasa con ese cristiano? Ya no lo vemos, se desanimó, se espantó, se frustró, se le acabaron las fuerzas, ya no puede seguir, no está equipado. No está en las condiciones de enfrentar las adversidades. ¿Se da cuenta lo importante de la petición del apóstol Pablo? Amados hermanos, crecimiento espiritual para los colosenses, que su madurez, que su conocimiento, amados hermanos, cada día fuera mayor, ese conocimiento de Dios, para que ellos pudieran, amados hermanos, detectar, contrarrestar, discernir cualquier falsa enseñanza que vaya en contra de la verdad bíblica. Y es lo que el apóstol Juan también enseñaba en la primera carta, en el capítulo 4, en el versículo 1, cuando dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Se da cuenta? Y les dice a ellos, probad los espíritus. Porque la iglesia, amados hermanos, la iglesia tiene que estar capacitada. Porque esto es lo que más enfrentamos hoy. Si algo estamos enfrentando en esta era, amados hermanos, es lo falso. Y el creyente tiene que estar en la capacidad de discernir
Y dice, probad los espíritus si son de Dios. ¿Cómo es que probamos si lo que se está hablando, si lo que está diciendo el predicador es de Dios? ¿Cómo lo probamos? ¿Cuál es el filtro? La palabra. Si violenta la palabra en alguna de sus partes o de su doctrina, ¿eso que estamos escuchando es de Dios? No, no es de Dios. Y uno lo rechaza inmediatamente. Uno tiene que rechazarlo, porque no es de Dios. Entonces, amados hermanos, esto era importante. Por eso es la preocupación del apóstol Pablo, que sean llenos del conocimiento. Y dice, por lo cual nosotros, pues desde el día que lo oímos, no cesamos de orar. Esa era su oración y el propósito por los colosenses, de pedir que fueran llenos del conocimiento de su voluntad. Ahora, fíjense, dice que fueran llenos de conocimiento, pero no queda ahí nada más, sino que dice el conocimiento de ¿qué? De su voluntad. ¿Por qué? Ahora, no es solo conocimiento intelectual, sino una comprensión profunda y práctica. Una comprensión profunda y práctica de la voluntad de Dios. Por eso es el conocimiento de su voluntad. ¿Cómo sé que alguien, amados hermanos, tiene comprensión de la palabra? Porque ya lo está practicando. Va junto. Comprensión profunda y práctica. ¿Cómo sé que alguien puede tener mucho conocimiento, pero no ha comprendido? No lo practica. No lo practica. Por eso él, en su oración, él está diciendo muy claramente que seáis llenos del conocimiento, pero dice de su voluntad. Esa voluntad que transforma la vida del creyente, esa voluntad que da dirección en cada una de nuestras decisiones y que somos gobernados por lo que Dios quiere. ¿Se da cuenta? Ahora, que sean llenos del conocimiento. En una enseñanza en los varones, nuestro hermano Luis nos enseñaba y decía, de lo que estéis lleno, eso es lo que te va a dominar, basado en el texto de, no os embriaguéis de vino en lo cual hay disolución, mas sed llenos de espíritu. ¿Qué es lo que gobierna a un borrachito? Pues es el alcohol. Si está lleno de alcohol, ¿qué lo va a gobernar? El alcohol. ¿Y qué es lo que va a decir? Puros disparates, puras cosas incoherentes, porque eso es lo que está ¿qué? Gobernando su vida. Pero si alguien está lleno del Espíritu de Dios, ¿quién lo va a gobernar? Cuando nosotros estamos llenos del conocimiento de su voluntad, es decir, de su palabra, y la palabra es soplada por el Espíritu Santo, nos llenamos de la verdad de Dios y nos estamos llenando del Espíritu de Dios de tal manera que nuestra vida tiene el gobierno del Espíritu de Dios. ¿Por qué cree que uno no nada más es de decirle, hermanos, lean la Biblia, lean la Biblia, lean la Biblia? No nada más es de lean la Biblia, sino que hay un efecto. Comemos de Dios, conocemos al Señor, nos llenamos de Él y al estar llenos de Él tenemos un gobierno. Por eso el apóstol Pablo decía a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente ¿qué? Y él dice ahí, ¿vivo no ya yo o ya no vivo yo? Es decir, ya no es mi gobierno. ¿Ahora cuál es? Ahora vive Cristo en mí. ¿Quién es el que lo gobierna? Cristo Jesús. ¿De quién está lleno? De Cristo. ¿Cómo se llenó? Por medio de la revelación escrita. ¿Quiere usted que el Señor obre en su carácter, en su forma de ser? Que el Señor gobierne toda su vida. Eso que usted detesta de usted mismo y que dice, es que no me soporto ni yo mismo. Usted necesita el gobierno de Dios por medio del Espíritu Santo. Y lo que necesita es llenarse del conocimiento de su voluntad. Llenarse de Dios por medio de su palabra gloriosa. Oiga, ¿se da cuenta qué oración tan especial? Señor, que sean llenos de tu conocimiento. Ese conocimiento de su voluntad iba a traer que un gobierno a su vida.
Un gobierno a la vida de cada uno de los colosenses. Cuando nosotros nos llenamos de su palabra, ay, esta palabra cómo nos llena, nos alimenta, pero también ejerce un gobierno en nosotros. Y no queda ahí, porque está diciendo, pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual, ¿qué? Y espiritual inteligencia. Como hijos de Dios, como cristianos, necesitamos la sabiduría del Señor. Y cuando habla de esta sabiduría, amados hermanos, en toda sabiduría, dice que seáis llenos ¿de qué cosa? Del conocimiento de su voluntad. Y dice, en toda sabiduría y espiritual inteligencia. Ahora, ¿cómo el Señor nos capacita, amados hermanos, por el Espíritu Santo para aplicar esta verdad de Dios a las circunstancias diarias para que nosotros podamos discernir lo verdadero de lo falso? Alguien puede tener mucha capacidad, muchos títulos, pero si no tiene la sabiduría de Dios va a cometer ¿qué cosa? Muchos errores. Y a veces hasta nos asombramos porque decimos, y es tan inteligente, pero ¿qué decisiones tan más malas ha tomado? Sí, es muy inteligente, pero no tiene la sabiduría de Dios. Y cada decisión que toma es sorprendente, ¿no? Por ejemplo, el que vamos a pensar en un médico que él sabe que pues el cigarro o todo eso que fuman pues afecta y los va matando. Y dice uno, ¿cómo un hombre que trabaja para dar vida, él mismo se está ¿qué? Asesinando cuando vemos que está fumando? Y dice, ¿cómo no le cabe? ¿Cómo no llega él a comprender? O el alcohólico que se está matando, que se está suicidando. Pero hablamos de personas que son ¿qué? Muy inteligentes. ¿Qué necesitan? La sabiduría de Dios. Era la oración del apóstol Pablo, el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia. Es la capacidad dada por el Espíritu Santo para aplicar la verdad de Dios. ¿Cuál es esa verdad? El conocimiento que ya adquirimos. Para aplicar la verdad de Dios a las circunstancias diarias. Discerniendo cada creyente entre lo verdadero y lo falso. ¿Y qué dice? Ya está ejercitado, ¿se da cuenta? Y hablamos de un cristiano maduro que ya está ejercitado en el conocimiento de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Lo van a engañar? No lo van a engañar. No lo van a engañar. Está ejercitado, amados hermanos. Entonces uno dice, qué glorioso es esto, porque ¿cómo combate ese conocimiento de su voluntad? Combate el error. El apóstol Pablo enseña, amados hermanos, entonces aquí que conocer la voluntad de Dios revelada en Cristo es la protección contra las falsas enseñanzas que buscaban desviar a la iglesia de Colosas. Cada vez que nosotros nos llenamos del conocimiento de Dios, amados hermanos, vamos madurando. Nos vamos llenando de Dios y Él es el que gobierna nuestra vida. Y su Espíritu nos enseña a discernir entre lo verdadero y ¿qué? Y lo falso. Y ese cristiano aprende a vivir y a tomar decisiones sabias. ¿Por qué? Porque está lleno de ¿quién? Del conocimiento de Dios, porque tiene la mente de ¿quién? De Cristo. ¿Se da cuenta lo maravilloso, amados hermanos? Esto es glorioso. Ahora, número 2, que ya se los presentaba, porque hablamos nosotros de esto, orando por el crecimiento espiritual de los colosenses. ¿Qué es lo que quería el apóstol Pablo? 2,
que vivan de manera digna, agradando a Dios. Y dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Se da cuenta? Otra vez cierra y dice, ¿y creciendo qué? En el conocimiento de Dios. Hermanos, nos alcanzará la vida en esta tierra, nos alcanzará la vida para conocer a Dios a la perfección. Apenas y lo conocemos, ¿qué? Hermanos, Él es demasiado grande. El salmista ocupa palabras como inescrutable. Dice uno, Él es inescrutable. Oh, profundidad de la sabiduría, del conocimiento y de la ciencia de Dios. Y ya vemos nosotros que Él es demasiado grande. La vida no nos va a dar, hermanos. Por eso todos los días tenemos nosotros que interesarnos en conocer al Señor. Entonces, número 2, en su oración, el propósito, el objeto que el apóstol Pablo está buscando en cuanto al crecimiento espiritual de la iglesia de Colosas, en cuanto a su madurez, es que vivan de manera digna, agradando a Dios. Por eso es que nosotros vemos aquí que comienza diciendo para, que une a lo anterior. Es decir, si tú no te llenas del conocimiento de Dios, no vas a poder andar como Dios quiere. Por eso dice para. Es decir, tú no puedes decir, yo voy a andar como Dios quiere, pero yo no voy a leer la Biblia. Porque a mí eso de leer la Biblia me cansa. Apenas leo un versículo y me duermo. No. Nadie puede vivir como Dios quiere si primero no lo conoce. Por eso es que dice, para que andéis como es digno del Señor. Y cuando habla de esto, amados hermanos, cada colosense, nosotros mismos debemos entender que se refiere a un radical compromiso de la voluntad, del sentimiento y la disposición de agradar a Cristo en todo, amados hermanos. Y entonces ya dice, andar. Y esa palabra andar, ustedes ya saben que es estilo de vida, se refiere a estilo de vida. Que el andar de usted, que el andar mío, que mi estilo de vida cotidiano, que mi estilo de vida diario, todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, que mi estilo de vida diario sea coherente, amados hermanos, ¿con quién? Con el conocimiento que yo tengo de Cristo Jesús. Que mi estilo de vida sea coherente con lo que yo creo y profeso ser. Todos los días. ¿Se da cuenta? Que andéis como es digno del Señor. Así. Y ya les está hablando a ellos. Pero esto es importantísimo porque ustedes saben, ya vamos a entrar mucho a las herejías de Colosas y acuérdense que él habla aquí que ese andar de ellos debería ser coherente con lo que ellos profesaban, coherente con lo que ellos creían, pero no para ganarse la salvación, sino que debía haber coherencia porque ya eran ¿qué? Salvos. Porque acuérdense que de eso se van a tomar muchos falsos maestros para poder meterles a ellos, mira, tú haz esto para que seas salvo, para que tú completes tu salvación, haz aquello, tú tienes que hacer lo otro, no, en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo ganó nuestra salvación muriendo por nosotros en la cruz del Calvario.
Por eso es que decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, estoy ligado a Él, soy uno. De modo que si alguno está en, y esa palabra en es estar ligado, unido. Si alguno está en Cristo, ¿nueva qué? Y por eso dice, amados hermanos, muy claramente, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo. Ya no vivo yo. Ahora vive ¿quién? Ahora el que vive es Cristo. Es decir, coherencia entre lo que creo, hablo y vivo. ¿Se da cuenta? Para que andéis como es digno del Señor. Y dice el apóstol Pablo en su oración, esa era su petición, Señor, que los colosenses en todo su estilo de vida, que aquí en el templo no sean una cosa, o en su casa sean una cosa, pero en el trabajo se destapan, o en la escuela se destapan. No, nosotros somos cristianos, ¿dónde? En todo lugar. En todo lugar. Somos cristianos, amados hermanos. Entonces, que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Así. Implica que cada área de la vida, ya sea el hogar, el trabajo, nuestras relaciones sociales, deben reflejar obediencia y honor a Dios. Si pues hacéis alguna cosa, dice el apóstol Pablo a los Corintios, hacedlo todo a gloria de Dios. Todo lo que usted haga en el hogar, en su trabajo, como sociedad, tiene que llevar a la gloria a Cristo. Es decir, Cristo tiene que ser glorificado por eso que yo estoy haciendo. Por cada decisión, por cada acción, Cristo tiene que ser glorificado. Por eso es que está siendo agradándole en todo, que ninguna área de nuestra vida quede fuera y yo diga, bueno, el Señor es verdad, Él va a trabajar conmigo en lo espiritual, pero el Señor no se puede meter en mi área sentimental. Hermano, ¿el Señor nada más va a gobernar cierta parte de nuestra vida? ¿O cuando nacimos de nuevo, nada más nacimos de nuevo, digamos, la mitad? Ay, hermano, es que mis pies van tras el mal porque el Señor me salvó de la cintura para arriba. ¿El Señor salva por partes? Por eso es que dice, agradándole en todo. Entonces el creyente, amados hermanos, refleja obediencia y refleja el carácter de Cristo de tal manera que el Señor es glorificado por la conducta y el estilo de vida de ese creyente. Por eso es que ya nosotros vemos en esa oración y Él le pide al Señor que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y fructificándolo en toda ¿qué? Ya hermano, ya nosotros vimos la epístola de Santiago. Y ahí habla que la fe sin obras es ¿qué? Y está hablando alguien que ya es salvo. Tú eres salvo, tú ya creíste en el Señor. Y algo que manifiesta un salvado es ¿qué? Muchas obras. Y por eso es que decíamos en lo anterior, agradándole en todo. No puede ser incoherente y decir soy cristiano, tengo fe en el Señor y no ¿qué? Y no fructifiques en toda buena obra. Eso es incoherencia. Eso es ser incoherente entre lo que uno profesa y lo que hace, amados hermanos. Entonces cuando dice fructificando en toda buena obra, significa realizar acciones prácticas de servicio, amor, santidad, que demuestren, amados hermanos, que demuestren una fe viva. ¿Se acuerda que de eso hablaba mucho la epístola de Santiago?
Y lo que trataba de hacer es que cada uno se diera cuenta si la fe que tenía era viva o era muerta, si era genuina o era ficticia. Y ahí está el apóstol Pablo, Señor, que cada uno de ellos puedan evidenciar, puedan manifestar, Señor, esa fe viva, fructificando. ¿Por qué? Porque el Señor, ya vimos aquí en los versículos anteriores, amados hermanos, en el versículo 6, y ya vimos en lo pasado toda la obra que hace el Evangelio en la vida del creyente, el cual ha llegado hasta vosotros, dice el versículo 6. ¿Qué cosa? El Evangelio, dice, como por todo el mundo, y fructifica y crece. ¿Se da cuenta? Como también en vosotros desde el día que oíste y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El Señor comienza a trabajar en la vida de cada creyente después de los 30 años de salvarle. Oye, hermano, usted ya debe dar fruto. Hermano, que estoy chiquito en el Señor, apenas llevo aquí 25 años. ¿Eso es lo que dice la palabra? No. La palabra comienza a obrar desde el primer día que ¿qué? Que oímos, que recibimos la palabra. Y lo primero que nosotros queremos hacer es compartir ¿qué? Esta noticia gloriosa. Comienza a trabajar el Evangelio, comienza a obrar en nosotros. Por eso, cuando uno dice, ¿usted tiene una vida espiritual estancada? ¿Será que el Evangelio obra en unos y en otros no? Y me refiero a aquellos que ya recibieron el Evangelio. No, el Señor obra, amados hermanos, en nuestros corazones. Obra en el cristiano. Por eso dice fructificando en toda buena obra. Y finalmente otra vez dice, termina ya después que dice fructificando en toda buena obra, amados hermanos, porque tiene que haber evidencias de ¿qué? De esas buenas obras de servicio al Señor, de amor, de santidad, que demuestran, amados hermanos, en la vida de cada creyente una fe viva, una fe genuina. Porque una fe que no obra es una fe que falsa. Es falsa. Y entonces finalmente dice aquí en el texto, y creciendo en el conocimiento de Dios. Ya esto ya nosotros lo habíamos visto, porque dice que quiere que seamos llenos de ¿qué? Llenos de conocimiento. Ahora, ya conocemos al Señor, pero aquí nos está diciendo y creciendo. ¿Nos vamos a quedar con ese mismo conocimiento? No. Nosotros tenemos, amados hermanos, que profundizar. Nosotros tenemos que deleitarnos en el conocimiento de Dios. Y en algunas ocasiones les he puesto el ejemplo del que va a la playa. Y dice, ay, cómo disfruté de la playa, cómo estuvo riquísimo. Y le dice otro, pero si ni siquiera te metiste al mar. Y dice, bueno, es que yo lo disfruté aquí en la arenita. Y sí lo disfrutó, pero nada más que cosa. Superficialmente, nada más la arenita. Pero hay otros que dicen, no, pues si gasté tanto y que no meta aunque sea mis piecitos ahí que se remojen. Dice, yo lo disfruté, pero no como este nada más se costó ahí como una ballenita, pero yo metí mis piecitos y el agua estaba riquísima. ¿Ya disfrutó qué? Más. Pero otro que sabe nadar dice, eso no es disfrutar, eso no es disfrutar. Yo me metí, nadé, estuvo riquísimo. Disfruté la arena a la orilla de la playa, disfruté que nadar ahí en el mar, pero llega otro que sabe que snorkelear, otro que sabe bucear, dice, no, de lo que se pierden ustedes. Yo me sumerjo ahí en los arrecifes de corales, eso está preciosísimo.
creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Se da cuenta? Por eso es que el salmista, a veces uno no entiende lo que el salmista expresa cuando dice: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que miel, porque se refiere a la palabra. Dice que ¿cómo es? Deleitosa. Y algún otro dice: bueno, pues sí, para mí es un deleite, me gusta la palabra, pero no así tanto como dice el salmista. Porque únicamente lo hace como superficialmente. Por eso el Señor está diciendo: escudriñar las Escrituras. Y escudriñar es indagar, es investigar, es profundizar. Y por eso ya el Señor, y fíjese, ¿no? ¿Por qué no podía Él dejar que los de Colosas se quedaran sin crecer en el conocimiento de Dios? Se los iba a comer la herejía. Hermano, si usted no crece, cualquiera lo va a engañar. Cualquiera lo va a engañar. Por eso es la petición de oración y creciendo en el conocimiento de Dios. En un aumento de esa intimidad y comprensión de la voluntad de Dios. En un aumento de su deleite cuando escudriña las Escrituras. De tal manera que este deleite, que este conocimiento lo lleva, amado, por supuesto que lo va a llevar a una madurez mayor. Y cuando uno, amados hermanos, va creciendo en el conocimiento de Dios, voltee usted a ver su vida 3 años atrás. Y entonces usted va a decir: ay, Señor, había muchas cosas que no entendía. Como el patriarca Job, de oídas. Porque alguien puede decir: yo ya conozco al Señor. Y ya llegó a la plenitud de ese conocimiento. Ya conoció al Señor, ya llegó al límite. Dice: no. Decía al principio: ni la vida nos va a alcanzar. ¿Para qué? Para llegar a conocerlo. Pero que podamos nosotros crecer en el conocimiento de Dios. Finalmente, amados hermanos, el versículo 11, léalo conmigo, dice la Escritura: corroborados de toda fortaleza, conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo. Fíjese, orando por el crecimiento espiritual de los colosenses. ¿Qué es lo que pedía? Que fueran llenos del conocimiento de su voluntad. Si son llenos del conocimiento de su voluntad, entonces, número 2, van a poder vivir de manera digna, agradando a Dios. Y si son llenos del conocimiento de su voluntad y viven agradando a Dios, entonces 3, va a haber fortaleza divina para soportar las dificultades. ¿O será que uno se sostiene nada más porque uno es muy valiente? Ese cristiano es bien intrépido, y ni necesita orar, ni necesita leer la Biblia. ¿Se da cuenta? Y dice uno: no. Por eso es que la Escritura nos llena. Tienes que conocer al Señor, el conocimiento de su voluntad. Número 2, tienes que vivir de manera digna, agradando a Dios.
Y si hay esto, entonces, amados hermanos, ese creyente podrá experimentar la fortaleza divina para soportar las dificultades. Por eso cuando está diciendo aquí corroborados, ¿qué quiere decir fortalecidos? Necesitamos cristianos ¿qué? Fuertes, fortalecidos. Cristianos corroborados, arraigados en la fe. Esto es importante, amados hermanos. Por eso ya cuando llegamos aquí, dice, ¿después de qué? Después, amados hermanos, de crecer en el conocimiento de su voluntad y después de vivir agradando a Dios, entonces dice, ¿cómo está ese cristiano? Fuerte. ¿Sabe que hay cristianos que son como el tamo que arrebata el viento? Porque cualquier cosa los mueve, los estorba. Den gloria a Dios esos que se estorban. Dice, no hermano, aquí habemos puros fuertes. Mire cómo me quedo bien contento porque ninguno de nosotros dijo gloria a Dios. Así que a todos se les va a tratar como cristianos maduros. Así, como cristianos corroborados. Como cristianos ¿qué? Fuertes. Corroborados de toda fortaleza. Pero fíjense, corroborados de toda fortaleza, y dice aquí, conforme a la potencia de su gloria. ¿Qué nos está diciendo? Esto indica, amados hermanos, que la fuente del poder para cada creyente procede de la naturaleza misma de Dios. Si está lleno de su palabra, ¿de qué está lleno? Pues del poder del Espíritu Santo de Dios. Y si está lleno de su palabra, del conocimiento de su voluntad, va a poder andar dignamente como el Señor lo pide. Y entonces cuando vengan las aflicciones, porque nadie se escapa de eso, nadie se escapa de las aflicciones, cuando vengan las luchas, ¿cómo va a estar? Corroborado. Va a tener temple, va a estar fuerte. No va a ser un cristiano que diga, ay hermano, no sé qué hacer hermano, me quiero hasta cortar las venas. No. Corroborados. Mientras, amados hermanos, nos llenamos del conocimiento de Dios, andamos como es digno del Señor, la fuerza de Dios estará allí para ayudarnos en los retos que se nos presentan en la vida y para soportar y vencer los problemas que vengan a través de las circunstancias difíciles, pero soportando con paciencia. Y luego dice, y longanimidad, es decir, con gozo. Aquí, amados hermanos, fíjense, esta obra de Dios no se trata de, ¿cómo está hermano? Pues aquí soportando, resistiendo, hermano. No se trata de eso, sino se trata de resistir como alegremente. Es alegremente. Y déjenme decirle que hay cristianos, hermanos nuestros, que enfrentan unas luchas. Oiga, hermano, los que visitaron a la hermana Celia, ¿cuántos años estuvo en cama? ¿Cómo la encontraba uno? ¿Amargada o frustrada? No. Y uno dice, ¿pero qué locura es esta? Tantos años ahí luchando, 10, 15 años, y todavía con un gozo. ¿Cómo? Pues aquí está.
cristianos fuertes, corroborados de toda fortaleza, conforme a la potencia, así, conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia. Es decir, ese cristiano va a tener paciencia, va a poder esperar, pero no es una paciencia, vuelvo a decir, no va a tener paciencia así, de esa paciencia amarga, así como cuando usted se tarda en llegar y entonces ya cuando todos les están esperando ahí, ¿cómo le reciben? Con una alegría. Ya todos están, ¿qué? Enojados, molestos. No se trata de esa paciencia que sí espera, pero que manifiesta disgusto. No se trata de eso. Es una paciencia longánime. Es una espera que manifiesta, ¿qué? Gozo, alegría en medio de la aflicción. Por eso uno dice, Señor, es que yo no me puedo permitir, soy un cristiano que sufre, es cierto, pero no me puedo permitir que la aflicción vaya minando mi vida espiritual y acabe con el gozo que tú has puesto en nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Por eso les he dicho en ocasiones, en mi mente no cabe ver a un cristiano frustrado, acabado, arruinado. ¿Dónde está la obra del Espíritu Santo? ¿O no hay Espíritu Santo en él? Esté trabajando continuamente y que lo lleve a esperar ahí en la aflicción, pero con gozo, con alegría, con longanimidad. De tal manera que nuestro Señor sea glorificado. Y ahí estaba el apóstol Pablo preparando, amados hermanos, ¿a quién? A los colosenses. Por lo que ya estaban enfrentando y por lo que se avecinaba. Por eso es que cantamos este himno, nuestro himno lema, que dice: en Cristo está mi salvación, Él es mi fuerza, luz, canción. ¿Él es mi qué? Mi fuerza. Él es la roca eterna. Dice, firme en prueba y tentación. ¿Cómo va a estar el cristiano? Firme. Uno puede venir al Señor y decirle, Señor, es que yo quiero esto. Yo lo quiero. Yo lo necesito, Señor. Yo quiero conocerte más, llenarme del conocimiento de tu voluntad. Pero yo quiero, Señor amado, vivir como es digno de ti. Y yo quiero estar como así corroborado, fuerte. Y en medio de las aflicciones, tener paciencia, pero no que en esa paciencia yo termine amargado, termine frustrado, sino paciencia con longanimidad. Esperando siempre ¿con qué? Con alegría, con el gozo que el Espíritu Santo produce en nuestros corazones. En Cristo está mi salvación. Él es mi fuerza, luz, canción. La roca eterna fundación, firme en prueba y tentación. Oh alto amor,
cesa y el temor, mi esperanza y protección en el amor de Cristo estoy. En Cristo está mi redención, Dios infinito seu, mi yo, su don de amor y libertad, el mundo entero despreció. Allá en la cruz, mientras murió, el justo Dios se conformó y mi pecado Él cargó. Hoy en su muerte vivo yo. Fue sepultado al morir, la luz del mundo se apagó, mas con poder resucitó, de muerte Él se levantó. Glorioso Rey, el vencedor, de mi pecado me libró, pues suyo soy y mío es Él. Él con su sangre me compró. Mire esta estrofa última. Vivir sin culpa y sin temor, aleluya, es el poder de Cristo en mí. Desde nacer hasta morir, Cristo conduce mi existir. No hay poder ni voluntad que de él me pueda apartar, hasta que él vuelva o muera yo. En el poder de Cristo estoy. No hay poder ni voluntad que de él me pueda apartar, hasta que él vuelva o muera yo. En el poder de Cristo estoy, hasta que él vuelva o muera yo. En el poder de Cristo estoy. Padre bendito, Padre de misericordia, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús, en ese nombre precioso, nos acercamos a ti, dándote muchas gracias, Señor. Tú nos has hecho fuertes. Es tu gracia, Señor. Hemos sido corroborados por el conocimiento de tu voluntad. Y ese conocimiento nos ha llevado a vivir, Señor, como tú quieres. Gracias, Señor, por revelarte a nosotros por medio de las Escrituras. Gracias, Señor, por mostrarnos tu gloria por medio de ellas, Señor. Gracias.
Aquí estamos postrados a tus pies. Aquí estamos delante de ti, Señor, en esta noche. Agradecidos, Señor, por tu obra en nuestras vidas, Señor. Muchas gracias, Señor. No hay poder ni voluntad que nos pueda separar de ti. Gracias, Señor, por tu palabra bendita. Gracias, mi Señor, porque tú sigues trabajando en nosotros. Aquí están tus hijos, Señor amado, delante de ti, que han venido al altar, que no se conforman, Señor, que no se conforman, Señor amado, a una vida que no está de acuerdo a tu voluntad. Y hoy vienen delante de ti, Señor, para seguir siendo transformados por el poder glorioso de tu palabra, porque tú obras por medio de tu palabra en nuestros corazones de tal manera, Señor amado, que tu palabra es glorificada en cada corazón. Tu palabra es glorificada tu palabra en cada vida, Señor, y va, Señor amado, modelando la vida de cada creyente a la imagen gloriosa de Jesucristo, tu Hijo muy amado, y va, Señor, capacitando, y vas, Dios eterno, corroborando la vida de cada uno para enfrentar, Señor amado, las aflicciones de esta vida, para enfrentar la falsedad, para enfrentar, Señor amado, los dardos del enemigo. Capacítalos, dales tu gracia, dales tu ayuda, Señor. Abre sus ojos para que vean tu gloria, para que vean tu gloria, tu gloria, tu gloria en tu palabra, bendito Señor. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Señor. Gracias por la obra que tú haces en nosotros. Gracias, Señor amado. Gracias, Dios. Bendito sea tu nombre para siempre. Gracias, Señor eterno. Te damos gloria, te alabamos, te agradecemos tanto, Señor, el que tú nos alumbre, nos guíe, nos dirija con tu bendita y santa palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Bendice a toda tu iglesia. Bendícenos a todos. Guárdanos a todos, Señor. Escóndenos en el hueco de tu mano y permite, Señor, que cada día podamos seguir creciendo, que podamos ver el crecimiento espiritual en la vida de cada creyente, en la vida de cada hijo tuyo. El que no es salvo, sálvalo. Y desde ese día que tú lo salves, comience a obrar, Señor amado, en su vida, Dios eterno. Muchas gracias, Señor amado, por tu obra tan grande y gloriosa. En tus manos toda tu iglesia, y que tú llenes, Señor, de ese conocimiento de tu voluntad y de sabiduría y espiritual inteligencia la vida de cada uno, de tal manera que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor amado, y estar corroborados, fortalecidos, Señor amado, para cuando las adversidades vengan a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, ayúdanos para vivir, Padre mío, para vivir de acuerdo a tu voluntad, de tal manera que tu nombre sea glorificado. Sabiendo, Señor amado, que tú haces más, nos dejamos en tus manos. Despídenos en paz, y que mientras está distante unos de otros, la gracia de Cristo, tu amor incomparable, la comunión y participación con tu divino y santo Espíritu sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga.